Bien, regresamos entonces con el doctor José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, con quien estamos hablando sobre la reforma constitucional. José Luis, cuéntanos un poco cuáles son las diferencias principales entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93, de esas que realmente impactarían en el desarrollo que hemos vivido en los últimos 20 años. ¿Cómo no? Antes de eso quisiera brevísimamente señalar las semejanzas. Es verdad que las dos se parecen en su aspecto estructural, en la estructura del Estado que plantean, y es en eso donde la Constitución del 93 es mala, ¿ya? Porque hereda, ¿no?, las deficiencias de la del 79, ¿ya? Y probablemente las agrava, no voy a entrar, pero las dos son malas en eso. La diferencia está en la parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática no es solamente el título primero de derechos fundamentales, sino también el título tercero de régimen económico. La idea de establecer un régimen económico en la Constitución fue del PPC, fue una buena idea, pero el PPC no tuvo cuidado de la aritmética que había en el Congreso, en la Asamblea Constituyente del año 79. Tenían solo 25 votos, entonces le salió el tiro por la culata. Ellos quisieron establecer un régimen económico más o menos liberal y terminó siendo sumamente socialista el régimen económico, la del 79. Ahí está la primera diferencia, ¿no? ¿Cuál sería para ti la variable clave para determinarla como socialista o no socialista? Bueno, la protección de la propiedad privada. Ese es lo principal, y de la libertad económica en general, ¿no? Lo más valioso de la Constitución del 93, perdón, es el capítulo 1 del título 3. Ese capítulo se llama Principios Generales del Régimen Económico. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el artículo 58 con el que arranca, ¿no? Entonces es un artículo que tiene uno similar en la del 79, pero mucho más atrás, perdido, o sea, no tiene el énfasis que tiene aquí. Y es que la iniciativa privada es libre, ¿no? Eso empieza diciendo ese capítulo. Que parece tautológico además, ¿no? Claro. Pero parece que había importante decirlo. Por supuesto. En cambio, la del 79 empieza con una declaración sobre el trabajo como fuente principal de la riqueza y una invocación al interés social también, ¿no? Que es una frase que había sido utilizada por los militares justamente para violar los derechos de propiedad. No, o sea, la iniciativa privada está sujeta a la justicia social y a mandatos que son colectivos y no individuales, claro, finalmente. Así es. Luego tenemos otra importantísima diferencia en el artículo 60, ¿no? En el 60 del año 93 versus el 113 del año 79. El artículo 60 es el que pone límites, pone frenos que ahora los están desconociendo con esto de Petroperú, que quiere comprarlo de Repsol, ¿no? Pero pone límites al tema de actividad empresarial del Estado. Porque ahí dice que la actividad empresarial del Estado solo se aprueba por ley expresa y cuando tiene carácter subsidiario, dice, la del 9.3. En cambio, la del 7.9 fomentaba la actividad empresarial del Estado, ¿no? Dice que se realiza con el fin de promover la economía, el desarrollo, en fin. El verbo favorito de la Constitución del 69 es promover, ¿no? Que el Estado promueve todo. Así acabamos con 226 empresas estatales que terminaron costando cerca de 45.000 millones de dólares de pérdidas. Así es, generaron un déficit mayor, ¿no? O terminaron representando una carga mayor que la deuda externa en Perú, ¿no? Entonces, el origen principal del proceso inflacionario fueron las empresas públicas, ¿no? Principalmente las eléctricas, pero en general las empresas públicas. Entonces, toda esa gravísima lección se quiere olvidar ahora, ¿no? Retornando ese esquema de empresas públicas. O sea, tenías primero el no establecimiento de la propiedad privada como ordenamiento central, digamos, de las actividades no solo económicas, sino individuales y sociales. Luego tenías toda la parte que tiene que ver con los contratos, ¿no? Con el establecimiento de contratos. ¿Cuáles son las principales diferencias en el orden contractual? Bueno, te estás adelantando. Yo quisiera tocar ante el 61, porque es muy importante también. El 61 versus el 133. El artículo 61 de la Constitución del 93 trata de la competencia, ¿no? Pero lo que prohíbe la 93 son los monopolios legales, que desde el punto de vista de la teoría económica es lo correcto, ¿no? Prohíbe los monopolios legales porque tiene una visión dinámica del proceso de la competencia. En cambio, en el año 33 prohibía los monopolios en general. Entonces eso se usaba, ¿no? Y se utilizó, ¿no? En la década de los 80 para
digamos, hostilizar a algunas empresas e inclusive forzarlas a su venta, ¿no? Mejor ahí lo dejamos nomás. Entonces, es una visión diferente, ¿no? Una es una visión acertada, otra es una visión equivocada que hizo mucho daño. Y después viene el artículo 62 que se refiere al tema que tú señalas de los contratos, ¿no? La libertad contractual está protegida por el artículo 62. Y no solo la libertad contractual, sino la estabilidad de los términos contractuales. El 62, que fue una iniciativa, dicho sea de paso, no de los fujimoristas, como dice Borea, sino del señor Celso Sotomarino, ¿no? Ingeniero Celso Sotomarino, el PPC, es un excelente artículo, porque consagra la estabilidad de los contratos. Los contratos no se pueden modificar por leyes, dice el artículo 62. Entonces es algo muy importante. En el 79 no hay nada equivalente a esa protección. Hay un famoso estudio del institucionalista Daron Acemoglu, donde justamente hace énfasis en la importancia de dos instituciones claves en términos económicos. Uno es lo que tiene que ver con derechos de propiedad y otro que tiene que ver con contractual. Y lo que él dice es que los derechos de propiedad, las instituciones están directamente relacionadas con el crecimiento y las contractuales a lo que tiene que ver con financiamiento, y que cuando no están bien dadas, lo que hay es toda una serie de mecanismos informales. ¿Algo de eso tiene que ver con la alta informalidad del Perú? Digamos la pobre institucionalidad contractual hasta 1993. Definitivamente, ¿no? Bueno, la informalidad es fruto de los impuestos excesivos, de las regulaciones excesivas y de la inestabilidad institucional. Pero hay un último artículo de ese capítulo primero, título tercero, que es muy importante tener en cuenta, que es el artículo 64, ¿no? Que consagra el derecho a la libre tenencia de moneda extranjera. No hay nada equivalente al 7.9, ¿no? Si no hubiera habido esta protección a la libre tenencia de moneda extranjera, a las alturas del 2005, don Javier Silva Arruete ya hubiera obligado a que los contratos que se pactaban en dólares se pudieran pagar en soles, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hubo esa protección a la libre tenencia de la moneda extranjera, ¿no? Tú y yo seguramente preferiríamos como freno a la inflación la vuelta al patrón de oro, pero ya que no podemos tener eso, por lo menos tengamos la protección de la competencia entre monedas dentro del país. Quisiera aprovechar este espacio para preguntarte qué cosas no podrían funcionar como funcionan hoy si es que tuviéramos vigente la Constitución del 79. Bueno, los TLCs, por ejemplo, ¿podríamos haber firmado los tratados de libre comercio que hemos firmado con Estados Unidos, con Japón, con Europa, con la Constitución del 79? Yo sí creo que si se va a un cambio de Constitución nos exponemos, ¿no?, a que el TLC quede en nada, ¿no? Y Estados Unidos eventualmente lo denuncie y se deshaga el TLC con los Estados Unidos, y probablemente con estrictamente, otros también. ¿Qué artículos de la Constitución del 79 son incompatibles con un tratado de libre comercio? Bueno, depende a cuán lejos se quiera ir ahí, pero por lo pronto en la 7.9 se reservaban actividades a favor del Estado, ¿no? También habían beneficios para las empresas peruanas o las extranjeras. No había esta protección para la libre tenencia de moneda extranjera, para la circulación de capitales, etcétera, ¿no? Y en términos laborales, hay algo que... Entonces, eso, lo que hemos hablado hasta ahora es el capítulo 1 del título 3, donde hay grandes diferencias, ¿no?, que son muy relevantes, ¿no? Probablemente no todos lo entienden. Ahora, las otras diferencias está en el título primero de derechos fundamentales. La Constitución del 79 promovió de una manera muy responsable una serie de derechos sociales, ¿no? Por lo pronto el tema del trabajo, ¿no? La estabilidad laboral casi absoluta, ¿no?, de la que no nos hemos terminado de sacudir. Después la participación laboral que estableció Velasco, ¿no?, como decía, en las utilidades, en la gestión e inclusive en la propiedad de las empresas, ¿ya? Después, por ejemplo, el tema de la seguridad social universal, ¿no? En el tema de la familia, el derecho a la vivienda decorosa, decía el artículo 10, ¿no? Entonces, todos esos derechos económicos sociales yo creo que llevaron a una gran frustración, ¿no? El Estado hizo lo que pudo para satisfacer eso, para atender eso, como no podía hacerlo porque era totalmente irreal, generó Sendero Luminoso. Yo sí creo que indirectamente, no directamente, pero indirecta, por las expectativas que levantó en la población y por la frustración que ocasionó esa Constitución, tuvo responsabilidad en el fenómeno terrorista.
En el caso de lo que son leyes laborales, la Constitución del 79 es una Constitución que de alguna manera protegía no solo al trabajador, sino también la idea del valor trabajo, ¿no? Y eso es algo que pocas personas han sabido leer entre líneas, ¿no? Que de alguna manera te cuenta un poco el espíritu de la norma, ¿no? Claro, esas normas son pues claramente marxistas, ¿no? O sea, la fuente principal de riqueza, ¿no?, es la actividad humana, la acción humana, pero no puedes tú decir el trabajo. Eso es algo que puede tener connotaciones muy equivocadas, ¿no? Entonces esa idea está allí. Pero más allá de eso, como decía, estableció, por ejemplo, el derecho a la vivienda decorosa, ¿no? Eso dio origen a que Morales Bermúdez en los últimos días de su gobierno creara el FONAVI, ¿no? Entonces, ¿para cuántas familias realmente sirvió eso? Para poquísimas, ¿no? Para las de Limatambo y punto. Para los demás, lo que fue, sí, no, fue simplemente un gran saqueo, robo más, ¿no? Sí. ¿no? Un robo más. Igual la seguridad social universal, otro robo, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución del 79 sí tuvo responsabilidad en lo que pasó en el Perú, ¿no? La década de los 80 fue muy grave, muy calamitosa para nuestra economía, no solo por las circunstancias internacionales, ¿no?, sino también que fue agravado eso por el orden constitucional tan mal diseñado que hubo el año 79. ¿Qué es lo que crees que va a pasar con este proyecto? Como una opinión personal, ¿qué es lo que tú sientes o presientes que puede ocurrir con este proyecto? Yo esperaría que prevalezca el sentido común, Bajo la Constitución del 79 estuvimos 13 años, que fueron calamitosos, ¿no? Bajo la Constitución del año 93 llevamos 20 años, que han sido de gran crecimiento. Muchas familias han salido de la pobreza, ¿no? Eso es algo que quisiera preguntarte. Hay muchas personas que justamente hacen el conteo del 79 al 93, pero la Constitución del 79 lo que hizo fue institucionalizó los cambios de la Junta. O sea, si quisieras de alguna manera medir los errores y aciertos, si tuvo alguno de la Constitución del 79, ¿sería válido apuntar desde 1968 para más o menos tener una cuenta de cuál es la cuenta final del uso de esas ideas, más allá de que hayan estado puestas en papel o no? Ciertamente. Por ejemplo, hay todo un capítulo en la Constitución del 79 sobre la reforma agraria, ¿no? Entonces, eso es claro, eso no estaba en la Constitución del 33. No, no está en la del 33. Entonces, allí sí hubo una responsabilidad. Por otro lado, he escuchado decir que las reformas económicas se hicieron el 91, y es verdad. O sea, fue un paquete de decretos legislativos el año 91, pero el Tribunal de Garantías Constitucionales lo suspendió ese paquete, ¿no? Y se lo iba a tumbar, y ya estaba empezando a tumbar uno por uno los diferentes decretos legislativos que estaban liberalizando la economía peruana. Entonces, si no hubiera habido la Constitución del 93, no se hubiera sostenido la reforma económica, que ha sido la que ha dado estos frutos. Claro, que ha dado paso a este espacio. José Luis, te agradezco muchísimo por tu visita y espero que haya sido tan ilustrativa para todos como lo fue para mí. Te agradezco mucho, gracias. Bien, vamos a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.